Habíamos comentado el tenso escenario que se está viviendo entre Israel ya no solamente con Palestina, sino también con Siria. Pero habíamos comentado algo que era bastante preocupante y que tenía que tomarse en cuenta. Resulta que Siria tiene muy buenas relaciones con la administración de Vladimir Putin y en cualquier momento Rusia podría responder a lo que está sucediendo en esta parte del mundo y era básicamente el único invitado que faltaba para hablar pues de un potencial conflicto a gran escala sin precedentes. Pues esto acaba de pasar. Rusia ha salido al frente a defender a Siria. ¿De qué exactamente ha hablado el Kremlin? Vamos a comentarlo. Las incursiones de la Fuerza Aérea Israelí en instalaciones sirias, así como los intercambios de ataques entre el Líbano e Israel, pueden arrastrar a Siria a una confrontación regional a gran escala, y Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados. Esto ha declarado el embajador adjunto ruso ante la propia Organización de las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky. De manera literal y parafraseándolo, él dice que la creciente frecuencia de los ataques de la aviación israelí contra instalaciones sirias, principalmente los aeropuertos de Damasco y Alepo, así como los crecientes intercambios de ataques en la línea azul, es decir, la frontera entre el Líbano e Israel, amenazan con arrastrar a Siria a una confrontación regional a gran escala. Claro, en este caso lo que se demuestra es que la administración rusa no va a dejar que esto suceda, o al menos no con ellos con los brazos cruzados. Esto es pues lo que ha terminado comentando Polyansky en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Según el diplomático ruso, en el contexto de la operación israelí en Gaza y de las incesantes incursiones de sus fuerzas en Cisjordania, se ha producido una notable activación de diversas formas en la región, de diversas formaciones, de diferentes grupos armados. Ha enfatizado que Moscú condena enérgicamente lo que está sucediendo y considera los ataques en curso en el territorio sirio como una flagrante vulneración de la soberanía del país y de las disposiciones básicas del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Y claro, ahora empiezan a tener cierto sentido las palabras del ministro del Exterior ruso Sergei Lavrov, el cual decía que por si acaso ellos sabían muy bien quiénes eran los responsables y que tenían información con respecto a que la situación que está pasando en este momento en la propia franja, en la propia situación de también el Mar Rojo, por ejemplo, era una clara demostración de lo que está sucediendo con respecto a que existen fuerzas externas, fuerzas exteriores que están buscando beneficiarse o generar un conflicto todavía mayor. Y entonces la pregunta es obvia, ¿de qué fuerzas estuvo hablando? Después empezó a hablar directamente de Estados Unidos y ahora es precisamente Moscú el que dice que, por si acaso, están viéndose situaciones bastante incómodas para su más grande aliado en esta parte del mundo y obviamente, ellos hablan de diferentes formaciones, diferentes grupos, y no están hablando de un nuevo grupo armado que nace de repente en Oriente Medio, sino, por ejemplo, de la coalición de 10 países que ha estado entrando en el Mar Rojo. A esto se suma, por ejemplo, los hutíes entrando en la franja de Gaza. El escenario es cada vez más preocupante y hay cosas que ni siquiera Estados Unidos ni la comunidad internacional en general se estaban esperando. Y en este punto entonces, lo más preocupante no es que el presidente ruso o la representación rusa en la ONU salgan a decir que están preocupados y no se van a quedar de brazos cruzados con lo que pueda suceder en Siria, sino que esto demuestra incluso la participación directa del Kremlin ante un eventual conflicto armado. Esto no es una coincidencia. La administración rusa, la administración estadounidense no toman pasos sin tomar en cuenta alguna consecuencia o una repercusión internacional o de sus diferentes estrategias. Evidentemente, esta es una de ellas. Y sí, Rusia ha empezado a tener un papel mucho más activo en este conflicto. ¿Acaso va a terminar uniéndose a un conflicto mientras todavía tiene uno latente con Ucrania? Además de la cantidad de fallecidos y la falta de servicios básicos provocados por la ofensiva de Israel en la franja de Gaza, estos se están enfrentando también a una difícil tarea de contar evidentemente sus víctimas, cuya cifra crece día con día sin que pueda ni siquiera ser incluso identificados. Y aquí hay algo curioso, de repente un día donde no hubo
empiezan a subir las cifras. Esto es lastimosamente por lo que se encuentra después de mover los escombros. La destrucción, el cierre de los hospitales, la muerte de cientos incluso de médicos y otros trabajadores sanitarios. Recordemos que incluso se llevaron preso al director del hospital, así como la falta de combustible, electricidad y la obstrucción de las comunicaciones vuelven una verdadera odisea el recuento de las víctimas en el enclave palestino. De acuerdo con Reuters, la cifra en la franja de Gaza rondaba las 20.000 personas. De esa cifra, alrededor de 70% eran mujeres y niños. Sin embargo, medios, organizaciones civiles y las propias autoridades locales creen que el número total podría ser muchísimo más elevado, pero aún hay muchos cuerpos enterrados bajo los escombros y otros no han podido ser ni siquiera contados. Ahora, lo que se está comentando, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, que también es importante entenderlo, hablan de 8.000 niños, 6.200 mujeres, 310 de personal médico y 97 periodistas. Además, se estima que unos 6.700 permanecen atrapados bajo los escombros, evidentemente sin vida, lo que elevaría la cifra y no se puede calcular realmente, y también se habla de más de 62.600 personas que han sido heridas. La agencia internacional revela que existe un esfuerzo evidentemente de toda la comunidad internacional, o al menos de algunos países, conformado por médicos y funcionarios sanitarios de Gaza, así como académicos, activistas y voluntarios de todo el mundo para contar a los fallecidos. Además, no cuentan con las mejores herramientas y lo hacen como pueden. En la morgue del hospital Nasser, en el sur de Gaza, los trabajadores envuelven en telas las diferentes cantidades de restos que empiezan a llegar con respecto, sobre todo, a los aéreos. Ahora, esto en medio de lo que algunos llaman el hedor de la muerte. Esto en anteriores ocasiones lo han comentado sobre todo periodistas de guerra, propios enviados especiales, que hablan de este olor que tiene la guerra, por así decirlo. Esto lo ha relevado la propia agencia Reuters. Pese a estos esfuerzos, desde principios de diciembre, el Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que ya no podía recoger informes periódicos de las morgues de los hospitales en el norte de Gaza debido al colapso de la infraestructura que ha generado pues estos ataques de Israel. Ahora, por su parte, la propia Organización Mundial de la Salud ha expresado que, debido a estas dificultades que enfrentan las autoridades sanitarias palestinas, el recuento de los fallecidos puede ser insuficiente, porque no incluye a personas que, por ejemplo, no fueron trasladados a hospitales o cuyos cuerpos nunca se recuperaron. Y sí, en este caso, lastimosamente, ni siquiera los propios dentro de Gaza pueden contar a sus víctimas. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.